codependiente está todo el rato anticipando lo peor, preparándose para el desastre, para la tragedia, para la desgracia. Y entonces no puede vivir. Poco a poco vas cediendo más y más y llega un momento en que ya no controlas, en que has perdido pues, el sentido de tu vida y te has entregado por completo a una causa que no tiene sentido que hagas porque tú no puedes controlar. Tú intentas muchas veces solucionar la vida del otro sin darte cuenta que no es tu responsabilidad. El codependiente, sobre todo, no sabe cómo reaccionar bien ante ella. Y una de las cosas que hace especialmente mal, no puede sacar las castañas del fuego al adicto. No debería, puede, pero no debería asumir las responsabilidades del otro, porque no es nada bueno que le estés evitando que se dé cuenta de las consecuencias de sus actos. Tu vida también cuenta, tu vida también importa y tienes que hacer todo lo posible por volver a vivir si llevas años sin vivir o si no has vivido nunca. Antonio José Molero. ¿Te llaman Antonio José o tienes algún mote? No, me llaman Antonio José en la familia. Normalmente ya a nivel público sale más fácil decir Antonio. No hay problema. Me comentabas que llevas toda una vida al otro lado de la cámara porque has asesorado a cientos de profesionales en cómo tienen que hablar en público y ahora te toca a ti. Sí, la verdad que es una situación un poco extraña en la que obviamente no estoy como pez en el agua, estoy acostumbrado a decir a los demás lo que hay que hacer en este tipo de situaciones, pues a presentarse en público, presentarse ante los medios, pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. Entonces, espero que me pueda defender de la mejor manera posible, pero no es mi... Si ahora mismo fueras el profesional que está asesorando esta conversación, ¿qué trucos te darías a ti mismo? No, a mí la dificultad principal que veo en este tipo de situaciones es pensar en el público todo el rato y la audiencia potencial y ser capaz de decirle cosas que realmente le puedan interesar relacionadas con el tema, estén o no relacionadas con las preguntas que se hacen. Y esa es la dificultad. En los políticos lo vemos muchas veces, que resulta hasta falso, ¿no? Que te hacen una pregunta y tú sales por peteneras y cuentas otra cosa totalmente diferente. Pero si esto se hace bien, si esta técnica de enlazar las preguntas que te están haciendo con lo que realmente crees relacionado con esa pregunta que le interesa a la audiencia, creo que la audiencia lo agradece infinitamente, porque de luego, en teoría, el que contesta sabe mucho más de lo que se está preguntando que el que pregunta. Entonces, las preguntas no pueden ser las más atinadas si tú no das unas respuestas que realmente sean sustanciosas y que lleven al que pregunta a hacer preguntas mejores. Entonces, para mí la dificultad es esa, cómo enlazar lo que me están preguntando con algo que realmente sea de interés para la audiencia y que lleve a que el que entrevista haga mejores preguntas. Dicho de otro modo, para alguien que domina el tema del que va a ser entrevistado, la gran dificultad es lidiar con las malas preguntas. No, malas preguntas, es que no se pueden hacer preguntas buenas de un tema que no conoces. Bien. Entonces, el que conoce más del tema es el que, en esta teoría, yo no es que conozco mucho este tema, me he enfangado en él o me he metido en él totalmente durante un año y tengo alguna idea, pero luego en teoría debo tener más idea que tú, aunque has hecho un montón de preguntas, pero un montón de entrevistas a un montón de gente, pero sobre este tema en concreto me imagino que en principio me he metido yo, me he zambullido mucho más que tú, entonces en principio debería saber más, no quiere decir que lo sepa, pero en principio sí. Entonces, ¿cómo hacer que me puedas hacer preguntas más sesudas al hilo de mis respuestas? Yo creo que ese para mí es el reto principal. Bueno, yo también asumo el reto de hacerte las preguntas adecuadas. Espero estar a la altura. Pero no has escrito el libro solo, lo has escrito con Elena Benítez Cruz. Entiendo que ella desde la parte más científica, tú desde la parte más de trabajo periodístico. Sí, nos pusimos a trabajar, la idea fue mía, se la propuse al editor, a partir de ir a sesiones, por circunstancias personales tuve la oportunidad de ir a sesiones de terapia de familia en que están los familiares con adictos en un centro de tratamiento y de desintoxicación. Y ahí vi el sufrimiento que había en las familias, cómo las emociones están a flor de piel, todo lo que se desata en una sesión de esas, ¿no? Entonces le propuse al editor
oye, ¿por qué no hacemos esto? Porque no había visto que hubiera libros en español sobre el tema que abordaran esto de los familiares, no tanto la adicción en sí, sino los familiares, el entorno del adicto, lo que sufre y lo que experimenta, y al editor le pareció bien. Lo que pasa es que pensó que también era bueno que hubiera una parte clínica para un público no tan... un enfoque no tan divulgativo, sí. Un público que no fueran ya los familiares, sino también profesionales, porque dio por hecho algo que también es cierto que he visto en reuniones, por ejemplo, de Al-Anon. Hace poco estuve en una de ellas, en una reunión de estas de familiares de personas alcohólicas, y ahí decía una mujer algo que yo lo había visto en libros, pero que ella lo decía que le acababa de suceder hacía 2 o 3 semanas con un médico que está contándole al médico todo lo que ella está sufriendo, lo que está experimentando por su hijo adicto, y el médico le dice en un determinado momento: si yo estuviera igual que usted está en este momento, también yo estaría bebiendo. O sea, hay un desconocimiento muy fuerte también en los profesionales o en determinados profesionales sanitarios, médicos, psicólogos, psiquiatras, educadores, y también se necesita explicar todo esto desde un punto de vista clínico, ver en qué punto estamos en este momento y ver pues, lo que se puede aportar. Se necesita especialización en estos temas también. Entonces al editor le pareció oportuno que hubiera una parte clínica, y hay unos anexos en el libro que están pensados más para ese público algo más especializado. Sí, son un refuerzo importante porque le dan el empaque que requiere la parte testimonial, ¿no? Sí, eso es. Antonio, ¿cómo llega un tipo como tú a un libro como este? Es simplemente lo que te decía. Tengo la oportunidad, por la madre de una persona adicta, de un joven que ingresa en un centro de tratamiento, tengo la oportunidad de acudir con ella a sesiones de formación a sesiones de terapia de familia, en las que están los familiares por un lado y los adictos por otro, bueno, juntos en la misma sesión, pero los familiares en primer plano, los adictos detrás. Los familiares están contando todas sus experiencias, y los adictos en esas sesiones en concreto no hablan, no participan, salvo que se les dé la palabra. La idea es que ellos estén escuchando lo que tienen que decir los familiares, porque durante mucho tiempo probablemente no han escuchado para nada. Lo que les decían les entraba por un oído y les salía por otro. Entonces, el ver en esas sesiones el sufrimiento indecible de esos familiares es lo que nos llevó a pensar: aquí hay algo que se puede aportar, porque yo no he visto... Había visto solo un libro, en concreto uno de Paidós, en que se hablaba más o menos, se determina el entorno del adicto, pero más allá de eso no había visto nada en castellano que hablara de estos temas. Entonces dije, pues, ¿por qué no hay es una oportunidad muy, muy buena para resumir todo esto, decirle a los familiares que hay salida, que no tienen por qué sacrificarse totalmente por el adicto, que también ellos tienen una vida, que ellos también importan, y ver el camino que tienen que seguir para poder salir de la situación, más allá o a pesar de lo que pueda hacer el adicto, porque las circunstancias hacen que a veces los adictos entren por el camino de la recuperación y otras que no, pero más allá de lo que su persona, su ser querido pueda hacer, decirle a estos familiares, oye, que hay salida, que tú por lo menos sí tienes que buscar salida, y que hay otras formas también de ayudar al ser querido, porque no vale ayudar sacrificándose y perdiéndose uno mismo, ¿no? En una de esas sesiones, digo que creo que puede ser interesante, acudió, por ejemplo, el reparto de la gente de Desmontando un elefante, la película esta de Toda Echeverría con Emma Suárez y Natalia de Molina. Varios de ellos estuvieron porque hicieron algo similar a lo que hizo, por ejemplo, Almodóvar en La flor de mi secreto, que empieza la película 4 o 5 minutos primeros hablando de la donación de órganos y trasplantes, y ahí cogió a gente real, varios de ellos profesionales, de médicos y enfermeros de donación de órganos y trasplantes, para explicar cómo era este proceso de petición de órganos a los familiares cuando la persona con la que están está de muerte cerebral, ¿no? Entonces, aquí hicieron lo mismo. Aquí querían saber exactamente cómo se desarrollaban estas traves de familia, porque iban a salir varias de ellas, varios de estos pasajes en esta película, Desmontando un elefante. Y en esa sesión, por ejemplo, hubo algo impactante. Había el caso de una mujer
porque lo pudieron presenciar esta gente de Desmontando un Elefante, los que acudieron. Había una mujer que contaba un caso que era impactante, son de estos que te producen una emoción llamativa cuando lo ves, que decía que muchas veces levantaba a las 3 o 4 de la mañana, salía de casa a las 3 o 4 de la mañana, una madre de un adicto, porque su hijo no le dejaba dormir. Entonces salía a esa hora con la esperanza de que a ver si me doy una vuelta por ahí, estoy durante un tiempo, y cuando vuelva a ver si tengo suerte y ya ha caído, ha dormido él, y me deja dar una cabezada durante la noche. Y así durante un montón de tiempo. Y había sido capaz de tolerar ese abuso y seguía todavía tolerándolo y no era capaz todavía de superarlo, ¿no? Ahora vamos a entrar a fondo para que nos expliques esos testimonios de codependencia. Pero Antonio, esto no viene de la nada, porque tú ya eres periodista y tienes una vida dedicada a la comunicación y también a comunicación en salud, ¿no? Incluso perteneces, si no me equivoco, a la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, sí, que manda leches, que sea anís. Yo cuando me acerqué por primera vez digo, anís no puede ser. Anís es como se pronuncia para que no suene anís. Pero... O sea, dentro de la asociación este tema se ha hablado alguna vez, ¿no? Sí, claro, pero la idea es eso, la defensa es que se dice anís, no anís, pero Anís, así no es el más afortunado, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de una cosa que hicimos sobre adicciones en la Complutense, y nos tenían que dejar una sala, y nos dejaron la sala profesor Botella. Pero entonces, llevas muchos años, llevas décadas como comunicador y como comunicador en salud. ¿Tú crees, antes de adentrarnos en la parte de la codependencia, Antonio, ¿tú crees que la parte de alfabetización en salud, que ahora está muy en boga hablar de health literacy, que la llaman los anglosajones, es muy importante? ¿Crees que es importante para tener un estilo de vida saludable, para prevenir este tipo de situaciones? ¿Tú crees que la población, antes hablabas de los médicos de cabecera, está alfabetizada en salud? No, claro que no, lo mismo que no faltan programas en salud serios en el sentido de esto, lo que dices, de alfabetización, como faltan, por ejemplo, en consumo. Yo creo que aquí estamos, los intereses ya económicos, el sistema tal como lo hemos montado, es muy difícil ya que negocio y salud vayan juntos. Y estamos cada vez más confundiendo esos términos, y pasa igual que el consumo. Yo creo que se necesitarían programas de alfabetización en consumo para saber lo que estamos comprando, y también ellos faltan, ¿no? Durante un tiempo hubo, por ejemplo, recuerdo en la época de Franco, incluso Alfredo Amestoy sacando un programa sobre consumo para intentar alfabetizar a la gente para que supiéramos lo que estábamos comprando, y el programa desapareció pronto, y no hay nada similar a eso porque no hay interés en que eso suceda, ¿no? Los intereses económicos van por otro lado, y el sistema no se puede permitir el que estemos demasiado bien alfabetizados y tomemos decisiones demasiado conscientes. Buscan más el impulso, y aquí en esto yo creo que va en la misma línea, ¿no? Cuando hay intereses determinados en consumo, laboratorios y demás, es muy complicado el que esto se pueda... ¿Tú crees, Antonio, que si existiera una correcta alfabetización en salud, bueno, si la gente tuviera más información, algunas de las situaciones que tú has podido ver en segunda persona en estos grupos sucederían del mismo modo, o que quizá, por el contrario, si la gente está prevenida, pues actuaría de un modo diferente? No, es que si hubiera educación en salud, por ejemplo, los problemas que tenemos con el alcoholismo, por ejemplo, no serían tan fuertes, porque económicamente es un desastre por muchos motivos, y desde el tema de salud también lo es. Entonces, si hubiera una educación mayor, un énfasis mayor en explicar a la gente lo que esto significa, y no desde un punto de vista racional, no campañas, sino alfabetizar realmente desde pequeños, educar, saber lo que es un tóxico y lo que te ayuda, lo que no te ayuda al cuerpo, lo que es vivir la vida, probablemente no estaríamos en esta situación. Pero no interesa eso. Somos un productor, además hay algunas cosas que son, bueno, que lo sabes tú también como yo, desde el punto de vista, hasta la ley de la publicidad y demás,
podemos promocionar determinados productos porque nosotros los producimos. Todo lo que es menos de 20 grados en alcohol, pues está fácil de promocionar porque nosotros somos productores. Ya más de 20 grados, como nosotros no lo producimos tanto, pues lo prohibimos, pero es todo... O sea, tú ves una injerencia total de la parte más mercantil en todo este tema de salud. Yo creo que hay un conflicto de intereses ahí muy, muy serio y que cada vez es mayor porque el sistema cada vez opta más por una privatización, ¿no? En muchos ámbitos. Adentrándonos en el libro, en esa codependencia, ese grupo de personas que sufren la adicción desde como espectadores, ¿no? De un familiar o de una persona muy cercana. Antonio, todo esto, ¿qué prevalencia hay? ¿Es muy frecuente? ¿En España tenemos un problema severo con esto o es más anecdótico? No, es un problema muy, muy, muy serio. O sea, cuando planteo lo de hablo con el editor y le planteo la necesidad de hablar de este tema o la posibilidad de hablar de este tema, es porque analizo o estudio también que es que no estamos hablando de casos aislados, que estamos hablando, según los autores, por lo menos de 5 personas por cada persona adicta. 5 familiares por cada persona adicta se ven afectados directamente por ese adicto, y hay algunos que extienden el fenómeno hasta tal punto que hablan de que no, que afecta prácticamente a toda la población, porque prácticamente todos conocemos, en cuanto rascas muy, muy poco, todos conocemos a alguien a nuestro alrededor que conoce por lo menos a alguien que tiene un problema de adicción. Y adicción estamos hablando, obviamente, desde la más tradicional y la más fácil, el alcohol, hasta pues, todo tipo de sustancias o de comportamientos. Las pantallas, la pornografía online, las compras, el juego, las apuestas. ¿Por qué crees que las personas tenemos esa... bueno, ¿de dónde viene, no? La necesidad de tener que cuidar tanto, ¿dónde está el límite, ¿no? de que un familiar empieza a descarrilarse? Pues ¿dónde está el límite de mi responsabilidad para con otra persona? Quiero decir, ¿por qué sufrimos tanto? Porque hay mucha culpa totalmente inmerecida, totalmente absurda desde un punto de vista racional, desde un punto de vista científico, pero el familiar no cesa de echarse culpa de dónde he cometido error, por qué no hice algo cuando vi tal cosa, por qué familiares o los hijos de otros no tienen problema y el mío sí, qué es lo que he hecho mal, hay antecedentes en mi familia, la relación que hemos hecho, hemos educado mal, o sea, hay mucho autocuestionamiento y mucha, mucha culpa. Una culpa totalmente inmerecida, totalmente ilógica, porque está muy analizado ya eso de que la adicción no tiene nada que ver con el comportamiento de los familiares, va por otro lado, hay un factor biopsicosocial, hay factores genéticos, hay factores psicológicos, está también el entorno, hay muchos motivos, entonces no tiene sentido que el familiar se eche culpa a sí mismo, pero no puede evitarlo. Hace poco en una sesión, la semana pasada, en una sesión en una terapia de familia, en que a pesar de que en teoría sabía que había asumido que no era culpa suya, porque se lo habían insistido por activa y por pasiva, sin embargo salía con una cosa que indicaba que en el fondo no se lo creía, que no era culpa suya, porque decía que no dejaba de darle vueltas a que desde en su casa, desde que el niño era pequeño, pues el alcohol había estado siempre presente y que habían celebrado bodas y demás con el alcohol presente. Entonces él como que se echaba la culpa de que el alcohol estuviera presente en su casa y que por eso el hijo hubiera tenido adicción. No es que le hubieran dado alcohol al niño, sino que bueno, había estado presente. Entonces siempre encuentran un motivo por el que culparse. O porque, bueno, en algunos casos, pues es cierto, el padre ha sido adicto también y entonces el hijo, bueno, pues cuestiones genéticas quizás, pues puede haber salido también. Entonces la madre está todo el rato dándole vueltas a que por qué me enlacé con este hombre, por qué tuve un hijo con él. Siempre encuentran culpas. Bien. Entonces, o motivos para sentirse culpable. Entonces
no pueden evitarlo, entonces están todo el rato... Antonio, y hablas también de otros superpoderes que desarrollan superpoderes bastante negativos en este caso, que desarrollan los codependientes, como hablas de ese radar que les permite, solo con una llamada telefónica y su hijo al otro lado, con un hola, ya ser capaces de saber a ciencia cierta casi, o a ciencia infusa en este caso, sí, que han consumido. Sí, están todo el rato con un monitoreo continuo del otro. Esas son todas las características también en la codependencia. Están todo el rato pendientísimos, tienen una preocupación compulsiva, una preocupación para prepararse quizás para lo que peor que pueda venir, y entonces están todo el rato monitoreando todos sus movimientos, entonces saben perfectamente todo, con el simple movimiento de cómo mete la llave en la cerradura ya sabe cómo viene, o con cómo dice el hola, están por la noche pendientísimos de una llamada telefónica, están con el alerta permanente para ver si quién me llama, si me llama el hijo pidiéndome no sé qué cosa o diciendo que vaya a recogerlo, o si me llama la policía o un hospital de que está ingresado. Están todo el rato monitoreando, no viven para sí mismos, están todo el rato siguiendo la vida del otro. Entonces se habla de que hay un paralelismo muy similar entre lo que es la relación del adicto con la sustancia o el comportamiento y la relación de la persona que depende del adicto, la codependiente o coadicta, con la entrega al adicto. Los dos viven su vida en torno a la adicción, uno con la sustancia y el otro con la adicción a la persona, al adicto. Entonces tampoco vive. Los dos están fuera de juego, no tienen vida propia, porque están todo el rato pendientes, en el caso de ella, a una entrega que es totalmente vacía, una entrega que no ayuda, es una forma de ayudar, de cuidar al otro que no ayuda en absoluto, que lo que hace es que se mantenga en la adicción a pesar de lo que pretende, ¿no? Tú para preparar este libro, este trabajo, ¿cómo lo has hecho? ¿Asistiendo a grupos de ayuda para conocer los casos? Sí, he estado en grupos de ayuda y después el trabajo fundamental, y yo creo que es lo principal del libro, es entrevistas en profundidad y reuniones de grupo, reuniones triangulares en este caso, de 3 personas, con familiares de personas adictas. Entonces, unas entrevistas en profundidad, que lo que he hecho es hablar con ellos, más o menos con ellas, son la mayoría mujeres, pero también hay hombres, 2 horas más o menos con cada uno de ellos, y después reuniones de grupo, estas reuniones triangulares, juntar a 3 personas y también con unas 3 horas con cada grupo de ellos, pues sacar conclusiones. Lo difícil aquí, no lo difícil, pero bueno, el trabajo consiste después en alguien que está hablando en tiempo real, que te está contando sus casos de manera muchas veces muy, muy emocional y con las emociones a flor de piel, ser capaz o ver cómo engarzas eso con un discurso que realmente les pueda ayudar. O sea, recoger el testimonio, obviamente los testimonios que tenía de las personas a las que entrevisté sumaban más de 500 páginas, pues convertir eso en algo claro, que esté después estructurado y que realmente lo que se recoge de lo que dicen estas personas sirva para explicar determinados temas. La dificultad principal aquí es todo lo que no se incluye. Aquí el problema es que son 500 páginas que obviamente no cabe en un libro de esta dimensión y que al final pues muchas citas han tenido que quedar, para lamentación mía, han tenido que quedar fuera del libro, y que creo que eran muy, muy buenas porque explicaban muy bien algunas de las cosas que vienen en el libro. Parte del trabajo periodístico consiste también en sintetizar, ¿no? Sí. y seleccionar, aunque se queden muchas cosas en el tintero, quizá para otro libro. Sí. ¿Te apetecería escribir otro? Pues da para otro. Quién sabe, pero estaba hablando precisamente con una terapeuta hace no mucho y quizás pudiera ser, porque sí, han quedado muchas cosas en el tintero. El PAS es un trabajo inmersivo fuerte y duro también, en el sentido de para un periodista
las emociones que aquí se manejan no son nada sencillas y se pasa mal en algunas situaciones. O sea, es difícil no involucrarse en alguno de esos casos, porque son casos... O sea, lo hacen pasar muy mal estos adictos a los familiares, ¿no? Es un libro que, para el que no sepa ahora mismo si leerlo o no leerlo, es un libro que está construido con las aportaciones científicas de la terapeuta, y la parte periodística tiene fragmentos por todas partes que es el eje vertebrador de los testimonios. Yo tenía mucho miedo de llegar a casa y encontrármela muerta, porque ella no quería vivir. O él quería que yo le tuviera miedo, porque ya cuando entraba por la puerta venía con la escopeta cargada. Imagino que esto es una metáfora. Sí. Pero, bueno, que es muy ilustrativo y de algún modo te metes en la casa con ellos y ves ese sufrimiento indecible del que hablabas en el libro, ¿no? Eso es una cosa que más me llamó la atención cuando entré, desde el principio, desde que entré en las terapias de familia, el cómo se crea un ambiente tal en estas terapias, o incluso lo he conseguido en las entrevistas en profundidad, en las reuniones de grupo, que la gente como que se te abre en canal. O sea, a partir de que creas la confianza necesaria, la gente te cuenta cosas que difícilmente te contaría en una reunión, así, en una conversación común y corriente. Al final no les cuesta tanto trabajo, son de una generosidad total, y cuando en este caso sabían que era para intentar ayudar a otros que puedan estar pasando por la misma situación o que vayan a pasar inevitablemente, lamentablemente, por esa situación, son capaces de explicarte todo lo que han vivido para que otros no pasen por lo mismo. O sea, es la sinceridad, generosidad, entrega los testimonios son, algunos de ellos sangrantes, algunos muy llamativos, y obviamente no se trataba de ir al morbo en absoluto, se trataba de ver qué conclusiones se sacaban a partir de esas experiencias tan negativas, porque al final hay mucha esperanza. Yo al final tuve que ponerme en contacto con todas las personas a las que había entrevistado, me parecía que era lo normal, lo que había que hacer, para decirles que iba a salir el libro, que estaba ya a punto de publicarse, y la verdad que me encantó ver que varias de ellas estaban en una situación totalmente diferente. El libro hemos tardado en escribirlo como año y medio, algo parecido. Pues hay esperanza, o sea, muchas de ellas habían sido capaces de tomar decisiones que en ese momento estaban totalmente metidos en ellas y no eran capaces. Por ejemplo, una que fue capaz de romper con su marido o con su pareja y que no era capaz y que se sentía maltratada y fue capaz de tomar la decisión. Algunos que se han convertido en terapeuta porque han aprovechado la experiencia para decir, oye, yo esto puedo aprovecharlo para... Es esa cosa maravillosa de las terapias de grupo, que parte de la terapia es ayudar a los demás, ¿no? Claro, es que tú ayudas, y al mismo tiempo te ayudas y los demás te ayudan. Bien. En las terapias de grupo está muy estudiado esto, y eso también es algo que me gustó mucho aprender a la hora de la investigación. Está estudiado, yo no sabía el poder de las reuniones de grupo, de las terapias de grupo, de los grupos de autoayuda, o sea, del grupo para ayudar en los casos de adicción y de codependencia. No tenía ni idea de que esto era así y que, bueno, más allá de que existan terapias individuales y demás, es que no, el grupo te ayuda un montón, incluso es un complemento de esas terapias individuales si es que hay gente que tenga poder económico para hacerlas. Simplemente con los grupos es algo espectacular. Hay un estudio, por ejemplo, en un ámbito diferente que el de la pérdida de peso, que dice que solo el 85% de las personas que intentan seguir una dieta para pérdida de peso la dejan a los 3 años más o menos. O sea, lo aguantan 3 años y a los 3 años vuelven. Me parece mucho, ¿eh? 3 años está bien. Pues 85%. Pero el 15% que sí lo consigue, prácticamente un porcentaje altísimo, está relacionado con que pertenecen a grupos de autoayuda. O sea, buscan la motivación y el sostenimiento de esos grupos de autoayuda. Y yo no sabía esto, bueno, lo había visto, lo conocía a través de Alcohólicos Anónimos, que existían grupos de autoayuda, pero es que hay grupos de todo tipo que están ahí y que no cuestan
y que te dan un servicio impresionante, un soporte, un apoyo, una motivación. No sé, me llamó la atención eso. ¿Tú crees, Antonio, que para alguien que se esté asomando hoy por primera vez a esto de la codependencia, ¿tú crees que de algún modo podría pensar que simplemente es ponerle etiqueta a algo que solo es sufrir por el amor que le tengo a alguien que está sufriendo, ¿no? Que parece que puedes caer rápidamente en eso? Y no, realmente se habla de una patología, ¿verdad? Sí, como es difícil, claro, poner etiquetas a todo este tipo de cosas. Es una dolencia, no sé, se le puede llamar como se quiera. Lo que hay, desde luego, es un sufrimiento constatable y evidente. Digo, lo mismo que hay discusiones en torno a cómo denominar la adicción, si es una enfermedad o un trastorno, cómo se denomina. Yo creo que las etiquetas, en este caso, a mí, de luego, me importa poco, no pertenezco al sector en concreto y, bueno, me resultan secundarias. A mí lo que me importa mucho es el saber que hay un sufrimiento y que es algo a lo que no se presta atención. Prestamos atención con los pocos recursos disponibles al tema del adicto. Es cierto que no hay muchos recursos, pero bueno, hay algunos, pero nunca se piensa en los familiares. Y hay familiares totalmente destrozados y que, no sé, me viene a la cabeza ahora mismo también una persona, era una abuela, madre de un hijo casado con otra persona, que los dos son adictos. O sea, el hijo de esta persona y su mujer son adictos. Y tienen a una chica, una niña de 3 o 4 años, y la abuela no tiene vida propia porque la niña esta la tienen en custodia. El hijo ya está en recuperación, el hijo de la abuela ya está en recuperación, pero la niña la tienen en custodia y le pertenece una semana a él y otra semana a la mujer, que sigue todavía en activo, sigue todavía como adicta en activo. Y la abuela, yo no he visto ningún caso en toda esta experiencia, ningún caso tan extremo como esa mujer, que no era capaz de salir durante la semana que su nieta no estaba en custodia, que no la tenía ella en custodia, que no tenía su hijo en custodia y por tanto ella la cuidaba, no era capaz de salir a la calle pensando en lo que le podía suceder a la nieta en manos de su madre durante la semana que la madre la tenía en custodia. Simplemente por eso no era capaz ni de salir a la calle a comprar pan. Yeah. Totalmente encerrada. Una vida como si estuviera en la cárcel. Solo con una preocupación compulsiva tan fuerte que le impedía vivir. Te iba a preguntar precisamente si este tema de la codependencia comporta comorbilidad o enfermedades relacionadas, entiendo que de salud mental. No forzosamente, digo, a lo que sí hay, he visto, en la literatura, he visto que sí hay determinada gente más o menos vulnerable. Para caer en la codependencia, pues hay personas que tienen unos determinados rasgos que las hacen más o menos vulnerables para ello. No toda familiar de un adicto es codependiente en absoluto. Estamos hablando de unos perfiles determinados. Pero estos perfiles esa vulnerabilidad puede ser previa a la adicción, pero muchísimas veces no, muchísimas veces se desarrolla a propósito de la adicción. La adicción no es algo que te hace que empieces a reaccionar con ella mal desde el principio, normalmente es algo progresivo y caes en la codependencia, entre comillas, de nuevo la etiqueta, caes en ella sin darte ni cuenta. Poco a poco vas cediendo más y más y llega un momento en que ya no controlas, en que has perdido pues, el sentido de tu vida y te has entregado por completo a una causa que no tiene sentido que hagas porque tú no puedes controlar. O sea, has intentado controlar, poner puertas al campo, controlar una situación que no está en tus manos, que es algo además muy propio de la persona que la codependiente, de nuevo, que no maneja la situación de manera apropiada, que es pensar que ella puede curar el trastorno. Y de luego no pensaría que puede curar la enfermedad de su familiar, si se trata de algo de corazón, de pulmón o de riñón. No se le ocurriría pensar que ella puede curar eso. Y sin embargo sí se le ocurre pensar que puede curar una enfermedad o un trastorno como el de la adicción. Es algo absurdo, no está en sus manos, y hasta que no acepta que pueda
que no está en sus manos y que su labor tiene que ser acompañar, que no puede ser tratar al adicto, pues hay que dejarlo en manos de los médicos. Claro. Oye, ¿cuáles son los casos de codependencia? Porque has hablado, o hemos dado mucho por hecho, que has contado que una gran parte de los casos son mujeres, las codependientes, también hay hombres, has hablado de una abuela, hay también padres a hijos, hijos a padres, entre parejas. ¿Cómo es la foto? Es todo familiar y amigo. Y amigo también. También. Hay familiares de todo tipo, obviamente relaciones padres-hijos, los hermanos que sufren un montón también y que juegan ahí un papel un poco especial porque a veces tienen que caer en la trampa de ser cómplices del hermano que le dice no digas nada a los padres que yo voy a controlar y no te preocupes que ya esto no vuelva a suceder. O sea, los hermanos están en una situación muy incómoda y además sufren después la situación dentro de la familia porque algunas veces están prácticamente invisibilizados, se le presta mucha atención al adicto y se olvida que el que está normal, entre comillas, también necesita ayuda y también necesita cariño. Están, pues eso, la pareja, los hijos y también los amigos. Los amigos juegan un papel importantísimo. Hay mucha gente que ve al amigo que lo está pasando mal y que no sabe qué hacer con él, que no sabe cómo ayudarlo, que ve que va por el abismo. Antonio, hemos hablado de esa codependencia. Siempre hablamos de sustancias, ¿no? Pero puede haber un comportamiento o ese sufrimiento de codependencia para por ejemplo, un hijo que es delincuente, que a lo mejor no tiene que ver con adicciones, o que tiene unos problemas económicos severísimos, ¿no? ¿Existe también codependencia con otras situaciones que no sean adicción? Claro, sí. De la codependencia lo que pasa es el libro se basa en las adicciones, sí. Pero es un comportamiento muy normal en el ser humano ante situaciones inabarcables o que te sobrepasan. Tú intentas muchas veces solucionar la vida del otro sin darte cuenta que no es tu responsabilidad. Yo conozco ahora mismo una persona muy cercana que estaba intentando saldar las deudas, en este caso de una persona con adicción, con sobrepeso y con problemas de alimentación, de trastorno alimentario, pero le salda las deudas y le paga multas de tráfico y demás, pero pretendidamente a cambio de que organice su vida conforme ella cree que tiene que organizarla. O sea, te lo doy, pero a partir de ahora, por favor, hacemos las cosas de esta manera. Obviamente eso no funciona en el caso de la adicción, pero no funciona también en muchas facetas humanas, ¿no? Es que tú no puedes meterte a organizar la vida del otro, no te corresponde. Y obviamente en el caso de la adicción, que además es muy difícil tener con ella compromisos emocionales, pues está totalmente destinado a no funcionar. Y de estos diferentes roles que puede tener la codependencia, me hablabas antes, Antonio, yo creo que antes de empezar a grabar, aunque no soy capaz de poner exactamente el compás donde hemos empezado a grabar, porque llevábamos hablando un rato, pero me hablabas del caso del 016 en el día de la final del Mundial. Sí. ¿Cómo influye o influye más especialmente en las parejas, en las mujeres, el tema de la pareja adicta? Me llamó la atención porque es noticia de hoy, lo he visto ahora en El País, de que se ha multiplicado más del doble, el 120%, el número de llamadas al 016 por malos tratos a mujeres tras el Mundial de Fútbol, tras ganar el Mundial. Es la noche esa de ganar el Mundial. Entonces, he visto, pues, Manuel Lorente creo que se llama, ¿no? El hombre este que estuvo en su momento en violencia sobre la mujer, un organismo para este tema, dando una explicación, intentando dar una explicación sobre el tema, diciendo que era que el alcohol desinhibe y que muchas veces la violencia se vuelve más explosiva en estas situaciones. ¿Hay fechas señaladas
en las que el consumo de alcohol, yo creo que más que con el fútbol, esto tenía que ver con que era una excusa para beber. Entonces hay fechas señaladas como una Nochevieja, un cumpleaños de un familiar, una boda, un mundial, en las que la sociedad te incita a beber. Y me contabas algo de que incluso a veces es recomendable que protegerte ante esa situación sabiendo que tienes el riesgo, ¿no? Sí, sí. El otro día, sin ir más lejos, estaba en otra terapia de familia también, en que se planteaba el caso de un chico para que la terapeuta ya no había solución si no se ingresaba ese mismo día, porque llevaba varias semanas ingresado en centro ambulatorio, centro de día, y veían que cada vez estaba metido más y más en el Mundial de Fútbol. España ya estaba cerca de la semifinal, creo, en ese momento, o había ganado la semifinal a la Francia, y entonces veían que la final ya iba a caer, que estaba cada vez más metido, seguía sin consumir durante esas 3 semanas, pero estaba tan metido en el Mundial que al final iba a terminar cayendo ese domingo, por el partido, por la conmemoración, la celebración. Y entonces pues intentaron convencerle durante la terapia, porque la terapeuta veía que ella no tenía ninguna opción ya más, que veía que él iba a caer, y creo que lo hicieron, que no se hizo bien en este caso, porque creo que intentar convencer a alguien de manera racional de por qué tiene que ingresarse en ese momento y no ver el partido de fútbol, porque si no va a caer seguro, pues creo que no se puede hacer eso de decir, oye, por tu madre o por ti, no hay argumentos que valgan para una persona que está en esa situación. Pero bueno, se intentó y obviamente no se consiguió. Pero sí es cierto que hay determinados días en que pues, el peligro es mucho mayor y que se tiende a celebrar o, como lo estábamos diciendo antes en el caso este del maltrato, de la llamada al 016, pues a celebrar de muy mala manera, ¿no? A que la violencia sea más explosiva e incluso el maltrato a la mujer se nota más porque ganes o porque pierdas hay que celebrar a cada quien a su manera, y determinados adictos, obviamente no los adictos, determinados adictos, si tienen ya un determinado perfil, pues celebran golpeando. Bueno, el 016 es el número al que hay que llamar si hay un caso de violencia de género, que son muy amables y además que no deja rastro. Esto me recuerda a ese testimonio, porque claro, al final lo que estamos viendo es que momentos que en familia o en amigos son para disfrutar, son fechas señaladas, ¿no? Bueno, con los futboleros que somos en España, la final de un mundial o unas navidades, ¿no? Pues que en lugar de desearlo, un codependiente puede tener incluso pánico de lo que va a ocurrir ese día. Y hay un caso que cuentas en el libro, que es esa mujer que le daba pánico que llegaran las vacaciones, porque sabe que su hijo, durante las vacaciones, pues que sale todos los días. Prefería seguir trabajando porque no sabía, que ya se imaginaba, visualizaba lo que iba a suceder, y entonces hubiera preferido seguir trabajando. Casi le tenía miedo a las vacaciones, ¿no? Sí, claro, el problema es anticipar. El codependiente está todo el rato anticipando lo peor, preparándose para el desastre, para la tragedia, para la desgracia. Y entonces no puede vivir porque es lo que hablábamos antes, una preocupación compulsiva, está todo el rato con miedo. Es otra de las características también del codependiente, un miedo extremo a prácticamente todo, ¿no? Es estar una persona totalmente cohibida, totalmente agarrotada, y que obviamente en determinados casos llega a problemas de salud serios, porque es el estrés que no controlas te lleva muy mal camino. Hablabas que es muy típico también incluso dejar la casa por la noche e ir por los bares buscando al familiar. Claro, sí, dentro del monitoreo de eso te cuentan un montón de cosas, y la verdad que sí, que es de gente que sale ahí, que empieza a llamar a hospitales, que empieza a llamar a policía, que va por los bares para ver si encuentra a su familiar, y además que no tiene sentido, porque aunque lo encuentres, ¿qué vas a hacer si está en malas condiciones? A veces te lo puede llevar a casa, pero a veces ni siquiera te lo puede llevar a casa. Es solo pues intentar asegurarte, puesto que tú no puedes vivir, intentar asegurarte que el otro está todavía ahí, que está vivo, pero... ¿Para qué?
para nada. Realmente es un sufrimiento sin control. Pareciera que se vuelven adictos al drama, ¿no? Sí, eso es lo que dicen algunos autores. A mí no me gusta tanto la idea, pero sí, algunos autores defienden esa idea de que están adictos al drama, a la excitación, que necesitan la tensión emocional y que en el fondo se han acostumbrado a ese desequilibrio y no pueden vivir sin él. De hecho, para justificar esto, esos autores dicen que esto se demuestra porque cuando un adicto se recupera, incluso buscan muchas veces estos codependientes a alguien más por el que sufrir, alguien más al que agarrarse y poder seguir esa tensión. Me parece excesivo, me parece una psicología así un poquitín de andar por casa, pero bueno, sí hay quien defiende esta idea de que están... ¿Tú estás en contra de esto? ¿Esto no te parece, no, me parece que desatinado? Que la adicción al drama me parece ya encima poner la culpa en el codependiente. Ya tiene suficiente sufrimiento como para encima le vayas a decir que le gusta, que es masoquista, ¿no? Me parece que no, que es una psicología de andar por casa y que los motivos no son esos. Hablando de esos mecanismos que ocurren dentro de la casa, ¿es posible que el adicto también eche la culpa a su entorno de lo que a él le pasa? Claro, eso lo hace siempre, ¿no? El adicto no tiene culpa de nada y busca siempre una forma de descargar en los demás desde... que por qué sale de casa y da un portazo porque has dicho no sé qué cosa, ya esto no lo aguanto, doy un portazo porque realmente lo que quiero es irme a beber o a tomar de nuevo, hasta, pues no sé, pues la comida no le gusta también, y si pusieras una comida mejor seguro que comería más días en casa. Está siempre echando la culpa al otro, no puede admitir en sí mismo nada, y el problema es que del otro lado hay alguien dispuesto a aceptar esa culpa. A aceptar que es culpable, porque se siente culpable y esa persona recoge el guante y se lo adjudica. Entonces es una combinación perfecta, un adicto que no quiere asumir ninguna responsabilidad y una persona que está dispuesta a asumir todas las responsabilidades del adicto, ¿no? ¿Tú crees, Antonio, además de esa culpa, la familia también sufre o vive con vergüenza, ocultando la situación? ¿Hay estigma? El estigma, sí, claro, esto es inevitable, todos sabemos que está muy mal visto el yonki ese, y todo el mundo se avergüenza, incluso yo creo que prácticamente en todas las capas sociales, ¿no? Esto sí lo he visto también aquí en las entrevistas que han sido de personas de muy diferente extracción social, y es eso, claro, la clase baja, que podríamos decir, o personas con menores recursos, pues por motivos obvios, o si están en un pueblo, que los demás no se enteren, porque qué van a pensar los García de mí o de nosotros, porque además parece que es culpa tuya, te están echando la culpa tú, hay un juicio social hacia ti porque probablemente has educado mal, lo has consentido, ya dije yo que esta gente lo estaba haciendo mal, que estos padres no tenían que haber hecho tal cosa, que le estaban permitiendo demasiado al niño, o en las capas sociales altas también, que claro, la imagen familiar puede ser muy dañada, entonces todo se tiende a cubrir, a encubrir, secretismo y proteger la adicción de mala manera, porque en el fondo pues hay muchas mentiras y muchas cosas que para poder proteger al adicto, ¿no? Se le justifica por qué llega tarde, se llama al jefe al trabajo porque para decir cualquier mentira, que tiene migraña y que hoy no puede ir a trabajar, o se dan, incluso en el ámbito familiar se ocultan muchas veces las cosas. Se puede decir a la familia que no vamos hoy a comer ahí porque tu marido ha llegado mal y no está en condiciones de ir a comer, y en lugar de decir la verdad, pues le dices incluso a tus padres que no puedo ir porque nos ha salido no sé qué cosa, o que el niño se ha puesto enfermo y tenemos que quedarnos en casa, ¿no? Entonces, al final sí hay mucho encubrimiento porque hay mucha vergüenza. Porque la vergüenza en el fondo es eso, es que va relacionada con la culpa, van las dos intrínsecamente unidas. Claro, hay vergüenza porque en el fondo tú piensas que te están echando la culpa de lo que está haciendo tu familiar. Bueno, lo está haciendo realmente, claro. Oye, Antonio, vamos a hablar de pasta. ¿Cuánto le cuesta esto a nivel económico a una familia tener una situación así en casa?
No tengo idea de los datos, lo que sí tengo un poquitín más de ideas de los tratamientos. Bueno, me refiero a los testimonios en los que tú te has involucrado, Sí. que te han contado. Hablaban también del dinero, del coste económico, porque Claro, entiendo que esto perjudica a la planificación familiar, ¿no? Claro, esto está totalmente metido en esto y esto la verdad que sí es... la situación es un poco durilla. Yo creo que el mensaje principal es que hay, incluso aunque uno esté muy limitado económicamente, hay muchas posibilidades. Está claro que hay falta de recursos para la adicción y mucho más para la codependencia, pero hay muchas posibilidades de encontrar gente, porque sí hay mucha gente que está trabajando en estos temas y no todo se hace con dinero. Hay, obviamente, centros. Yo conozco, el más caro que conozco, me viene a la cabeza, es uno que cuesta 10.000 euros al mes, el tratamiento, y que son 3 meses. Más después 3.000 euros mensuales durante no sé cuánto tiempo para que esté en un régimen diferente, el desintoxicado. O sea, al final estamos hablando de una cantidades impresionantes. Y si nos vamos al extranjero, lo puede multiplicar incluso por 5 o 6 veces más. Entonces, estamos hablando de muchísimos recursos. Esto es para la adicción, para la codependencia sería otra cosa. Entonces, pero hay gente también que está haciéndolo prácticamente por el dinero que puedas dar. O sea, es verdad que me refería un poco más, aparte del precio de los tratamientos, que si uno tiene la situación, pues puede hacerlo de manera privada, aunque hay otras opciones. Me refería más a esa familia que a lo mejor está ahorrando para tener un plan de contingencia o comprarse un coche o irse de vacaciones y que bueno, pues se le puede ir al traste esos planes porque hay que pagar la deuda de lo que fuera, ¿no? Claro. ¿De esos temas te hablan también los testimonios? Sí, de hecho ahí venía un testimonio, por ejemplo, de una chica cuya hermana era adicta y esta chica quería estudiar medicina y al final se conforma con estudiar enfermería. Porque sus padres no tienen dinero para pagarle para medicina, que implica cambiar de ciudad, y se ha gastado demasiado dinero la familia en el adicto, ¿no? En cubrir el tratamiento del adicto. Entonces sí hay muchos casos de estos, y ya no digamos cuando hay robos de por medio, que con el adicto es bastante habitual, ¿no? Que robe desde la hucha del hermano hasta que coja la tarjeta del padre, o otro caso que viene ahí, por ejemplo, también mencionado en el libro, pues alguien que saca 700 euros de un cajero automático y que se mueve un poquitín y el chico dice que se va, la persona adicta dice que se va y la madre, que ya está un poquitín alerta a la situación, pues va enseguida al monedero y ve que ha cogido los 700 euros, ¿no? Y enseguida le llama por teléfono y decirle, tráelos de aquí, ¿qué haces con ese dinero, no? Pues eso, ahí el problema económico es muy fuerte, o chicos también que roban al abuelo, bueno, eso es, sí, lo económico es, las deudas son impresionantes. Había, en el libro recuerdo también otra persona que habla de que su pareja se ha gastado 200.000 euros que había recibido de una herencia del abuelo en cuestiones de adicción, cocaína y demás, y al final tiene que estar ayudándole ella, tratándolo como un niño pequeño, dándole trabajo en su empresa familiar para que pueda salir de la situación, porque se ha quedado arruinado a pesar de haber recibido esa herencia, ¿no? Entiendo que el familiar al principio, las primeras veces, tendrá cierta incredulidad, ¿no? De, oye, no puede ser que me haya robado mi hermano, ¿no? O que me haya robado mi padre o mi hijo. Claro, no te lo puedes creer, ¿no? Lo normal es que al principio intentas justificar lo injustificable, intentas negar la realidad, intentas decir, pues esto seguro que no es así, pero al final vas atando cabos y terminas concluyendo de que no hay otro remedio, ¿no? Pero al principio lo lógico es que no vayas a pensar que tu hijo te está robando, ¿no? Hablas de que es muy común que el familiar, el codependiente, vaya pagando deudas y vaya tapando los destrozos que va haciendo el adicto. ¿Hasta qué punto esto es negativo o positivo para el propio adicto? Es decir, ¿ir sacándole todas las castañas del fuego es bueno o es malo? No, por eso es uno de los mensajes principales, yo creo, del libro, de que al no conocer cómo es la adicción, el codependiente sobre todo no sabe cómo reaccionar bien ante ella. Y una de las cosas que hace especialmente mal,
obviamente, sin voluntad, su voluntad es justo lo contrario, pero que no debería hacer y que si se pone en terapia, si recibe ayuda, lo va a aprender muy pronto, es que no puede sacar las castañas del fuego al adicto. No debería, puede, pero no debería asumir las responsabilidades del otro, porque no es nada bueno que le estés evitando que se dé cuenta de las consecuencias de sus actos. No es nada bueno ni siquiera que le limpies la orina, los vómitos o el excremento cuando llega a casa borracho y te deja todo hecho una porquería. Ni siquiera que le metas en la cama o que lo laves y lo metas en la cama para que duerma y pase bien la mona, ¿no? Que no es bueno eso porque, entre otras cosas, no se va a dar ni cuenta entonces de las consecuencias de lo que está haciendo. Porque si al día siguiente todo se lo encuentra limpio, pues oye, no ha pasado nada, ¿qué me estás diciendo? En ¿no? tu cama y con el desayuno hecho, Claro, pues ha sido un día pues, bueno. Oye, ¿no? de que te estás inventando, llegó perfectamente, está todo bien, ¿no? Entonces, ni siquiera por eso, pero el problema es que la persona codependiente no puede evitar hacerlo muchas veces porque, entre otras cosas, se siente incómoda, claro. Pues no, si dejas todo el pastel ahí hecho, todo el pastel puesto, o si tiene unas deudas y puede terminar yendo a la cárcel, pues oye, tendré que pagar esas deudas, empieza a pensar, ¿no? Y hace todo lo posible, o si estás en la cárcel, pues inventa cualquier cosa para que salgas lo antes posible, o intenta recurrir a influencias para ver si puedo hacer algo para que mi niño salga pronto, ¿no? Entonces es muy difícil evitar que tomen medidas en el sentido de las consecuencias de sus actos, que se den cuenta, ¿no? Pero el problema es que con esto se les trata como niños pequeños, no se les permite crecer, no aprenden para nada de lo que están haciendo, porque no son responsables de sus actos, ni siquiera se dan cuenta de las consecuencias, y encima se dificulta mucho el que puedan pedir ayuda, porque el proceso está totalmente roto. Si le estás arreglando todo, lo estás tratando como un niño pequeño, ¿ayuda de qué? Si yo estoy perfectamente en casa, ¿no? Cuando tú eres periodista especializado en salud. Antonio, te voy a preguntar, ¿qué mensajes tendríamos los periodistas que trasladar en las piezas informativas con estos temas para que la gente que puede vivir estos problemas en primera persona pues sepa qué hacer? ¿Cuáles podrían ser las claves para que actuaran correctamente? Hombre, supongo que habría que intentar conseguir transmitir, pero es lo mismo que en otros ámbitos, ¿no? Como el de la violencia de género. Se intentan muchas cosas estas, pero yo creo que habría que reforzar mucho más la idea, esta primera, de que en qué consiste la adicción, que la adicción se trata pero no se cura, es algo que está ahí, que va a estar siempre, pero que sí hay tratamiento, y que la persona codependiente no es culpable en absoluto de lo que le está sucediendo al adicto. Por mucho que lo haya hecho mal, incluso en determinadas cosas de su vida, la adicción no surge por el comportamiento del otro. La adicción tiene otras causas y habría que explicar bien todos esos fenómenos, causas que hemos dicho, biopsicosociales, ¿no? Todo, la influencia de la genética, la influencia de la psique de la persona, la influencia del entorno. El entorno es una clave, pero no es la única y muchas veces ni siquiera la decisiva. Entonces, que no es culpable. Después sería la idea de que no tiene sentido estar sacrificándose por la vida del otro porque no va a ningún sitio, porque no es, ese sacrificio no va a conseguir los resultados que pretende, no está en sus manos el hacer que el otro se trate o se recupere, y no está en sus manos controlarlo. No puedes controlar la vida del otro. Él tiene que ser responsable de sus actos y no está en tus manos controlarlo, y que además tú tienes la responsabilidad, no sé si la obligación, pero por lo menos el derecho de vivir tu propia vida. Tu vida también cuenta, tu vida también importa, y tienes que hacer todo lo posible por volver a vivir si llevas años sin vivir o si no has vivido nunca. Entonces, y hay un camino para eso, o sea, hay salida y hay un camino para eso. ¿Tú abogas porque hay que dejar al adicto atrás y centrarse en uno mismo? No se trata de eso, no se trata de desaparecer,
se trata de estar presente, pero de acompañar y no de ayudar de esta mala manera. La idea es saber cómo funcionar con esta persona, saber manejar uno la propia angustia para no reaccionar de esta mala manera de intentar resolver los problemas del otro, saber manejar la propia angustia y empezar a, no sé, se habla de la idea del desprendimiento emocional, distanciamiento emocional. Es ayudar, pero de buena manera. Es decir, te acompaño, estoy aquí, pero no voy a acompañarte en tu dinámica destructiva, no voy a ayudarte en eso, pero sí voy a estar todo el rato pendiente de la posibilidad de la recuperación. En cuanto digas que quieres recuperarte, yo estoy ahí. Y además te voy a dar las alternativas, porque yo creo que eso ayuda mucho también. No vale solo decir, ahí estoy, sino encima, estas son las alternativas que yo veo que puedes tener a tu disposición. Me informo de centros de tratamiento, de posibilidades, y te las doy, pero obviamente no machaco en eso, no insisto en eso, porque la decisión corresponde al otro, y por mucho que uno quiera, por muchos sermones que le eche, pueden ser totalmente contraproducentes y además llevan a que el otro se resista más. Como el caso que decía antes del chico este, en que están todos los padres intentándole convencer en la terapia de familia a que se ingrese ese mismo día. Obviamente eso no se consigue así. La idea es escuchar con mucha atención a lo que dice la persona adicta e intentar, a propósito de sus propios argumentos, intentar ver cómo le puedes hacer que piense en soluciones que él vea como propias para que acepte entrar en tratamiento y que acepte pues, alguna de las soluciones que se le proponen. Yo siempre digo, Antonio, que cuando a uno le va bien, no estelarmente, pero cuando a uno le van las cosas bien, tiene la responsabilidad moral de ser feliz e intentar pasárselo bien. Responsabilidad moral para con los demás. Y en este caso, es una idea feliz mía, pero en este caso, claro, si yo soy adicto, y estoy mal porque soy adicto, ¿no? Y veo a mi padre o mi madre tal, que hacen las cosas bien y también están mal, pues drama. Todo es un drama, entonces no hay un faro. Y sin embargo, si ves que la gente que hace las cosas bien es feliz, o sea, de algún modo, eso tira para adelante en general, ¿no? ¿Qué opinas? Es una idea feliz mía, pero yo creo que... Sí, no, es que es un ejemplo hasta para el adicto. O sea, ¿cómo puedes ayudar tú a la persona a la que quieres ayudar si tú no estás bien? Si es que es necesario. Esto es el ejemplo que pongo ahí también en el libro del aviso en los aviones, el aviso de seguridad en los aviones, ¿no? De que te pongas primero la mascarilla tú y después se la pongas al niño, ¿no? Sí. Pues que primero, si quieres ayudar al otro, primero está tú bien. A mí, el ejemplo que te ponía antes de la abuela esta que no puede salir de casa en la semana que su nieta está con la madre adicta, yo solo pensaba, esta persona no puede ayudar de ninguna manera a nadie. Sí. Si ella está totalmente destrozada, ¿cómo puede ayudar? Primero tiene que estar ella bien, sentirse a gusto, tener su propia vida, vida social también. Los demás en una situación como esta son un gran soporte, te pueden ayudar mucho, son un gran salvavidas, te pueden dar muchas ideas. Tú estás totalmente aniquilado prácticamente, destrozado, sobrepasado por la situación, no puedes ayudar. Entonces, simplemente, aunque solo fuera para ayudar a la persona que realmente quieres ayudar, tú tienes que estar bien. Si tú no te pones bien, ¿qué vas a hacer? Claro, es ese amor duro, ¿no?, del que se habla a veces. Sí, el amor duro, que obviamente es durísimo, ¿no? El día con la persona esta que te digo que quieren que se ingrese ese mismo día, estaba la madre ahí llorando y expresando por qué quería que su hijo se ingresara, bueno, que ella no soportaba más, y ella ya había decidido hacer el amor duro. Ella ya había decidido que mi hijo no entra en casa más, ya se lo he dicho, en esas condiciones ya no más. Si no se ingresa ya no más, porque me ha hecho la vida imposible ya en muchas situaciones, ya no puedo más. Pero el padre no. El padre era el que todavía lo acogía. Entonces, cuando no hay unidad familiar en ese sentido, cuando los dos no van en la misma dirección, obviamente es una rendija que la adicción, aprovecha. No el adicto, aprovecha.
No estamos hablando de la persona adicta, estamos hablando de la adicción. Es un trastorno y obviamente aprovecha todos estos recovecos, todos estos huecos para pues agarrarse ahí y decir yo seguir sobreviviendo, seguir existiendo. Antonio, cuando el adicto ya la familia consigue que inicie un proceso de recuperación, ¿qué actitud debe tomar la familia o el codependiente? ¿Tiene que ponerse también en tratamiento? Sería lo ideal, pero no al mismo tiempo, si es posible, antes, pero al mismo tiempo por lo menos sí, porque si el adicto se está recuperando y empieza a avanzar y la persona codependiente no lo hace, al final hay un desequilibrio muy, muy grande porque la persona codependiente va a seguir con unos mismos esquemas que ya no funcionan y que además no van a ayudar para nada a la otra persona. Y ella además, esta persona que está, la que hablábamos, la abuela esta, yo es que lo veo como un caso extremo, pero muy llamativo, no extremo porque no exista, sino porque muy gráfico. Esta persona, si no se recupera ella, ¿qué vida puede tener? Por mucho que su hijo se recupere y que la nieta esté mejor, si es que no dependes del otro, si es que tú tienes que vivir tu propia vida. Tú necesitas hacer determinadas cosas porque tú también tienes derecho a vivir y a desarrollarte, a crecer emocionalmente, a tener, no sé, a crecer profesionalmente si es el caso, a ser una persona totalmente desarrollada. No puedes sacrificar tu vida por otra persona. ¿En nombre de qué? Es que estamos aquí para algo, sí, estamos para algo para desarrollarnos mínimamente, ¿no? Para crecer, para impulsarnos, no sé. Como Caín le dijo a Abel, ¿acaso soy yo su guardián? Sí. No, el libro está cargado de experiencias con mucho dolor, pero me ha gustado esa última ronda de llamadas que has hecho, donde has podido comprobar que la situación ha cambiado un poco, ¿no? ¿Tú eres optimista? No, ha cambiado mucho. Otro caso extremo que conocí de una persona que de hecho en la entrevista en profundidad casi no pude hacerle las preguntas que tenía previsto porque estaba tan destrozada que vi que no merecía la pena porque no iba a ser capaz de verbalizar bien lo que estaba sufriendo. Era solo sentimientos a flor de piel, sentimientos así, pero en estado puro, contra su marido o su exmarido que la había explotado, la había hecho pasar de un negocio a otro y al final la había abandonado ahí de mala manera. Una persona totalmente destrozada con el hijo, claro, allí, porque además había tenido que pasar de este marido que la estaba explotando y que la estaba robando incluso en alguno de los negocios que le había hecho poner con ella, le estaba robando parte de ese negocio, no sé si era un bar o algo parecido, y esta persona solo es capaz de romper con él cuando ve que tiene que optar entre él o su hijo adicto. Porque el marido quería que pasara del hijo adicto ya, pero de una manera salvaje, no de amor duro ni de experimento emocional, sino pasar de él, echarle la culpa de todo y tenerla, agarrarla totalmente para poder manipularla bien, ¿no? Ahí es cuando es capaz de tomar la decisión. Pues esta persona, incluso esta persona que la vi totalmente destrozada, ahora que la llamo, me dice, me ha costado mucho, pero he conseguido, estoy saliendo ya. Hay salida. Hay salida, por eso lleva 2 años desde que la entrevisté o algo parecido y me dijo, estoy saliendo, y es de las que peor pronóstico, entre comillas, sin tener ni idea yo de este tema, peor pronóstico veía porque la veía totalmente fuera de juego, ¿no? De hecho, les llamé a gente de su centro de tratamiento y esta persona creo que necesita un apoyo especial porque la veo muy, muy débil. Y hasta ella he visto que sí, o sea, es que realmente si te pones en manos de profesionales, si pides ayuda, y te digo que antes hablábamos de tarifas en cuestiones de codependencia, es que hay muchos ámbitos en los que se puede ver. Simplemente los grupos de autoayuda, yo he estado en grupos de autoayuda estos de Al-Anon, que no hay que pagar absolutamente nada, y que Al-Anon, digo, como otros, del ámbito que sea, de la adicción que sea, ¿no? Familiares de adictos, y que es que ayudan un montón, que tienen mucha idea esta gente, que ha leído muchas cosas y que tienen mucha experiencia y que te pueden contar por lo que han pasado y qué les ha servido, qué no les ha servido, y escuchar
en boca de otros lo que a ti te está sucediendo, las soluciones que han tomado, lo que no les ha funcionado, el tenerlos ahí todo el rato, el poder llamarles por teléfono y poder descargar con ellos algo de tu mochila, eso es impagable, ¿no? Y eso existe. Lo tenemos ahí, más allá de que después tenga recursos económicos para buscarte terapias individuales o ir a determinados centros de tratamiento, que es ilimitado en el ámbito este, y en lo privado no digamos. Pero es cierto también de que, y en lo público, no sé, hay menos recursos, pero también hay cosas que se pueden hacer. Oye, Antonio, claro, tú te has acercado a todo esto como periodista. Entonces, me acabas de decir que después de entrevistar a una persona, diste un aviso al centro porque detectaste cierta vulnerabilidad. Como periodista, aquí hay opiniones de todos los colores siempre, pero ¿hasta qué punto debe involucrarse el periodista con la historia? Si no, yo aquí era... realmente mi trabajo no pretendía que fuera periodístico como tal. No, pero aprovechando, te hago la pregunta, ¿dónde crees que hay que poner la línea? Es que supongo que es muy complicado. Claro, lo que no puedes estar es presenciando un crimen y estar grabando, ¿no? Me parece éticamente, y sin embargo hay quien lo ha hecho y quien lo hace, ¿no? Porque es la exclusiva y hay dinero detrás de esto, ¿no? Entonces, y hasta un nombre propio después puedes hacer en este tipo de cosas. Estamos en un mundo con valores un poco desequilibrados en este sentido, pero a mí me parece una auténtica barbaridad, dependiendo ya de los casos. Pero que si estás presenciando algo dramático, pues... en la otra banda, yo no sé dónde posicionarme, Antonio, pero en la otra banda están los que dicen, es muy gráfico en una guerra. Hay una desgracia al lado de ti, entonces lo que te sale como humano que eres es ir a ayudar, pero si entiendes la importancia de la labor periodística que estás haciendo, dices, si ayudo, a lo mejor me matan a mí, y si me matan a mí ya no cuento la historia. Claro, tú puedes hacer mucho más bien, aunque hayas ayudado a esta persona, que es fantástico, y en este caso no pones en riesgo el libro, ¿no? Claro. Pero si pusiera en riesgo el libro, a lo mejor puedes ayudar a miles de personas con el libro, y del otro modo pues ayudas a uno y pones en riesgo lo demás. Yo creo que el debate anda ahí. En este caso está claro que no pasaba nada, ¿no? No había absolutamente nada, claro. Sí, es un debate complicado, pero sí en este caso la empatía te lleva a que tengas que, no sé, claro. Es difícil no emocionarte simplemente acudiendo a una terapia de familia. En estas entrevistas también, en algunas historias que han contado, es difícil no emocionarte, porque además ves la pasión con la que las cuentan, el sufrimiento que experimentan, cómo lo expresan con idea de que te ayude a los demás, o sea, de que yo lo he pasado muy mal o lo estoy pasando muy mal y quiero que esto sirva para algo, para por lo menos evitarlo, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo me he emocionado bastantes veces en este tipo de situaciones, porque es que los sentimientos, es que en serio que es difícil crearlo. Es cierto que no podemos acudir cualquiera a una terapia de familia, sino que tiene que haber un motivo para que puedas acudir, pero una persona codependiente que entre en una de esas reuniones, yo creo que es difícil que salga después ya, porque es que te acompañan de una manera brutal, te sientes entendido, comprendido por primera vez. Socialmente es difícil, la sociedad difícilmente te dice, sabe por lo que estás pasando, no se lo puede imaginar uno. Entonces lo que te dicen pues son cosas que muchas veces son puras tonterías, ¿no? Que son que no te preocupes, que ya esto se solucionará, ya verás cuando madure, cuando conozca no sé quién. Te dice cosas que no sirven absolutamente para nada. Entonces tú sabes que eso no vale y no te ayuda. Pero cuando te metes en una de estas sesiones, como es gente exactamente igual que tú, que sabe por lo que estás pasando perfectamente, ese tipo de tonterías, ¿no? Y te sientes totalmente comprendido, te sientes... Incluso además te sientes muy contento cuando llevas tiempo y ves que otros entran nuevos. Porque entonces ves dónde estabas tú cuando hace un tiempo, ¿no? ¿Qué tonterías querías o qué tonterías tenías en la cabeza y que dices, eso ya no lo hago, ¿no? Entonces, ¿qué te gustaría conseguir con tu libro? Pues básicamente lo que decíamos antes, que la gente sepa que la persona codependiente, la persona que está en una situación sepa que
hay salida, que no tiene sentido sacrificarse inútilmente, una entrega vacía, que hay que ayudar, pero con conocimiento de causa, ayudar sabiendo que realmente estás ayudando, o sea, con las pautas necesarias, tras conocer en qué consiste la adicción perfectamente, saber lo que funciona y lo que no funciona con el adicto, y que uno tiene que construir su propio camino, que más allá de lo que suceda con el adicto, que es una decisión que solo está en manos de él, que tú vas a poder colaborar, acompañar a que tome la decisión adecuada, pero si no la toma, por mucho que hagas, no vas a poder, pues que no tiene ningún sentido que tú tires tu vida, que hay un camino para conseguirlo y que en manos de profesionales esto está, que es totalmente factible, viable y que hay mucha gente que dispuesta a ayudarte y que no es una cuestión económica tampoco lo que está en juego. Antonio, has estado en el otro lado en la entrevista, ya que estamos terminando. Sí. ¿Cómo te has sentido? ¿Has estado cómodo? Por momentos sí, por otros no tanto. Es muy difícil controlar los silencios, saber que tienes que hablar de inmediato, que tienes que... Ya. Me hablabas antes de la diferencia del ritmo con la radio, ¿no? Donde un segundo es oro y claro. Aquí pues podemos estar más calmados. Un poquitín más, porque puede editar o algo parecido, pero sí, te contaba de una entrevista radiofónica últimamente, que es eso, que me pienso la respuesta por un segundo y ya me están interrumpiendo, porque quieren asegurarse, ya es cierto que era telefónica, quieren que asegurarse de que le esté haciendo, de que no me haya quedado bloqueado, ¿no? Pero no me hayan dejado pensar. Yo creo que necesitas un poquitín de reflexión antes de empezar a hablar. El ritmo de la tele y la radio. Pues Antonio, ha sido un placer tenerte por aquí. Yo creo que te auguro mucho éxito con el libro, porque además con los testimonios es muy empático. Yo creo que se entiende muy bien la problemática y espero que llegue a mucha gente. Vale, enhorabuena y gracias por venir. Gracias a ti y espero que también vaya todo esto tirando. Tirando. Yo también lo espero.